Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. CONADU al frente, el programa de la docencia universitaria. CONADU Radio. Lunes 19 horas. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a su programa CONADU al frente, el programa de la docencia universitaria. Nos encontramos aquí en Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, para iniciar lo que es un nuevo programa de CONADU al frente. Y en este programa de CONADU, de los docentes universitarios y las docentes universitarias, estamos aquí todos los lunes por Radio Caput, para darte un panorama sobre la realidad nacional y universitaria. Tenemos entrevistas, investigaciones y un imprescindible recorrido por las universidades de todo nuestro país. Recordá que si querés comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, podés hacerlo por Facebook, en el Facebook de CONADU, y también en Twitter, @prensaconadu. En esta noche de lunes 10 de junio nos encontramos en piso con el señor Pablo Macías, secretario de prensa de CONADU. Luis Javier, nuestro queridísimo operador. Muchas gracias, Luis, por operar. Quien les habla, Elizabeth Vega, del equipo de prensa de CONADU, en la conducción. Y la querida compañera Mariana Fernández Camacho, productora también del equipo de prensa de CONADU. Como siempre, vamos a recordar por dónde nos pueden oír. La radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, nos pueden escuchar allí todos los martes por la FM 106.9 o por la web. Desde la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el 92.9 o a través de la web. Desde la radio UNDAB de la Universidad Nacional de Avellaneda los martes de 18 a 19 en el 90.3 o a través de la web de la radio. También estamos en la grilla de la Radio Universidad San Juan todos los días jueves en el dial FM 93.1 y por la web. En el programa se puede descargar desde el sitio web de ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Y también los días martes nos escuchan por la radio Germán Abdala. Y ahora nos pueden ver en vivo, estamos saliendo en el Facebook de Radio Caput, en Facebook Live. Editorial CONADU. Muy buenas noches, señor Pablo Macías, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Celi? ¿Todo bien? Va? Muy bien, muy bien, muy bien, con muchas novedades esta semana, ¿verdad? Sí, bueno, lo de hoy fue impresionante, ¿no? Primero que nada, plantear el caso de la restitución del nieto 130, que anunció hoy Abuelas de Plaza de Mayo, un joven que es de Capital Federal y que el jueves se va a hacer presente en la conferencia de prensa y bueno, la verdad que es algo que nos pone muy contentos, que se siga avanzando en todo lo que es el derecho a la identidad y la recuperación de los nietos apropiados por la última dictadura militar, ¿no? Entonces, digo, arrancamos la semana con algo bueno. Nosotros como universitarios también quería plantear esto, ¿no? Digo, la universidad pública lo que intenta es avanzar siempre desde un pensamiento crítico hacia lo que es encontrar la verdad, digamos, ¿no? Y ahí también hoy pasó otra cosa interesante que tiene que ver con el procesamiento a un periodista que está involucrado en una causa que es la que está llevando adelante el juez Ramos Padilla y que tiene que ver con algo muy grave institucionalmente, la connivencia entre sectores
que realizan espionaje ilegal, vinculados con sectores de la justicia, fiscales y periodistas, ¿no? Y esa cuestión me parece que hay que investigarla, no se puede sacar presunciones, está la presunción de inocencia de todas las personas, pero digo, hay que investigar muy fuertemente eso porque es un caso que no solamente ocurre en nuestro país, sino que también está concatenado con lo que se descubrió en estos días también, que es que la misma operación se fue realizando en Brasil, persiguiendo a Luis Ignacio Lula da Silva, un periodista muy prestigioso, premio Pulitzer, ha descubierto que el juez Moro en Brasil se articulado con fiscales, lo que intentaba era llevar operaciones mediáticas para cumplir el cometido que lamentablemente cumplieron, que tiene que ver con haberlo encarcelado ilegítimamente a Luis Ignacio Lula da Silva y haberle cercenado la posibilidad de que el pueblo brasileño lo votara, ¿no? Y también esto tiene que ver con lo que pasó la semana pasada, que el que vino a la Argentina es Jair Bolsonaro, el presidente electo en Brasil, que ya a esta altura tiene, por un lado fue electo por la proscripción a Luis Ignacio Lula da Silva, pero que ya a esta altura tiene un nivel de imagen negativa muy alto en Brasil. Los universitarios durante todas estas jornadas y desde hace un mes se han movilizado muy fuertemente porque, es un gobierno que ataca la cultura, es un gobierno fascista, digamos, ¿no? Que ataca a todas las minorías y a todos los derechos del pueblo brasileño, pero también un fuerte ataque a la cultura, al pensamiento crítico, y la comunidad universitaria en Brasil está muy fuertemente organizada rechazando eso. Y nosotros acá en Argentina hicimos lo propio, desde nuestra federación también participamos en la movilización a Plaza de Mayo que se desarrolló el jueves pasado para rechazar la presencia de Bolsonaro y fundamentalmente sus políticas, que lamentablemente son muy similares y van en la misma línea que las políticas de Mauricio Macri, ¿no? Así que tuvimos una semana, con estas acciones, y por último también, y que está vinculado al conocimiento de la verdad, a la pluralidad de voces, lo que desarrollamos la semana pasada, con todo el equipo de prensa, y la verdad que con un gran protagonismo y un gran trabajo organizativo tuyo en este caso, fue la presentación de los puntos de la coalición por una comunicación democrática que se desarrolló en la Universidad de La Matanza el día miércoles 5, a partir de un congreso que realizó Ucaya, y que la verdad que, pone en debate los puntos vinculados al derecho a una comunicación democrática, a una pluralidad de voces, y también al fomento y desarrollo de las industrias culturales en Argentina, que venían avanzando muy fuertemente, a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual, la posibilidad de la expresión de organizaciones de la comunidad, y que lo primero que hizo Macri al asumir, una de las primeras medidas fue derogar gran parte de esa ley para beneficiar a los grandes monopolios mediáticos que le pagaron con creces, esa medida, blindándolo durante todos estos años, ¿no? Pero creemos que, ya es hora de, y ya, a partir de los medios populares y con muchas dificultades, pero con mucho tesón y con mucho compromiso, se está viendo, ya todo el pueblo argentino está viendo,
lo que este gobierno viene haciendo, por más que lo intenten ocultar. Y bueno, y eso es el debate que estos nuevos puntos van a plantear también, como te decía antes, no solamente como derecho a la comunicación, sino también como fomento de las industrias culturales en nuestro país. Durante el gobierno de Macri, no recuerdo ahora, pero casi 3.000 trabajadores de la comunicación y de la prensa y de distintas instancias vinculadas a la comunicación han perdido sus fuentes de trabajo, así que digamos lo que tenemos que fomentar en ese marco es un modelo alternativo que es el que veníamos sosteniendo. Y repensar todo esto en lugares como una universidad no es casual, ¿no? Que se realicen estos encuentros en una universidad, como vos decís, más de 3.500 trabajadores y trabajadoras de prensa a lo largo y a lo ancho de todo el país que se encuentran sin su fuente de trabajo, y al mismo tiempo toda la población argentina sin este derecho a la información, a saber qué es lo que realmente está sucediendo, con las voces acalladas, y justamente en el marco de lo que vos decías, que hasta el Papa Francisco se ha expresado de lo que estaba ocurriendo aquí en Latinoamérica con el tema del lawfare y demás. Y en ese sentido, hoy también es muy importante, día 10 de junio, día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y el sector antártico, ¿no? Y una gran movilización hubo en la Embajada de Inglaterra, y que te lo quería comentar porque me llamó mucho la atención, como cada vez más es el pueblo el que sale también a defender nuestra bandera y todas las causas de soberanía nacional. Sí, una gran caravana que vino desde distintos puntos, de la zona norte, partido de San Nicolás, y bueno, tener llegaron presente los saludos y las adhesiones del secretario general de la CTA, del compañero Boyaski, así que realmente fue muy masivo. No, y es fundamental tener presente, digamos, desde el pueblo lo tenemos presente, el reclamo por la soberanía de Malvinas, y bueno, nuevamente, ¿no? Como contraparte, este gobierno a trasmano le ha otorgado zonas marítimas a empresas británicas para que exploten la plataforma submarina vinculadas a la extracción de petróleo, ¿no? Digamos, lamentablemente siempre a contramano de lo que son los intereses y las demandas de nuestro país y los intereses populares, ¿no? Última noticia también, hoy inició el Mundial de Fútbol Femenino para nosotras, para las mujeres. Fútbol femenino, salimos 0-0 con Japón. Lo cual es un gran logro porque la selección japonesa llegó las últimas dos veces a la final, así que así es que algo bueno, muy importante. Y creo también. que el día viernes jugamos contra Inglaterra, si mal no recuerdo. Bueno, tendríamos que ir a revisar el fixture, pero bueno, ahí estamos las compañeras y todos también los compañeros atentos a cómo viene el Mundial de Fútbol Femenino. Bueno, vamos a una tanda y seguimos con grandes entrevistas en el día de hoy, ¿eh? Bueno, en momentos continuamos entonces desde aquí, desde Radio Caput, con Conado al Frente, el programa de la docencia universitaria. Conado Entrevista. Y seguimos en el piso de Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, y tenemos el honor, el lujo en este día lunes, 10 de junio, de tener del otro lado de la línea al señor Norberto Galazo. ¿Qué decir de Norberto? Ensayista, historiador, revisionista argentina, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde egresó como contador, autor de infinidad de libros, el último titulado Germán Abdala, que también tiene un programa aquí en la casa, en Radio Caput, que sale los domingos de 10 a 10:30, lo podés escuchar, se llama Galazo de Media Cancha, con Fabián Mettler. Así que muchísimas gracias, Norberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y les agradezco la posibilidad de tener un lugar donde expresarme. El gusto es nuestro. A mi lado me acompaña el secretario de prensa Pablo Macía para conversar con vos. ¿Qué tal, Norberto? Bueno, nuestra idea era hablar sobre varios temas, pero más que nada queríamos preguntarte, en primer lugar, tu visión sobre algunos aspectos de la coyuntura de la realidad
actual, que tiene que ver más que nada con cómo ves esta fórmula que se ha armado entre Cristina y Alberto de cara a lo que es estas elecciones que tenemos por delante. Bueno, yo creo que es muy positiva. Uh-huh. Ha sido una actitud política que pueda analizarse bajo distintos aspectos. Un aspecto es que cualquier persona que llega a ser 2 veces presidente de la nación y se puede pasar a la historia como una tercera presidencia, tiene que tener una gran generosidad, ¿no es cierto?, como para dar un paso atrás y dejar avanzar a otros compañeros en su lugar y relegarse al puesto de vicepresidenta. Eso es muy elogiable y eso termina con el mito de la soberbia, de la prepotencia que se le quiso adjudicar a Cristina, ¿no es cierto? Por otro lado, es una fórmula que puede y va a lograr concitar la mayoría popular y yo me atrevería a decir que va a lograr un triunfo en primera vuelta. Porque es evidente que estamos viviendo una tragedia, una especie de pesadilla que se ahonda día a día para millones de argentinos. Y entonces la forma de derrotar, de salir del paso de este tipo de gobiernos reaccionarios manejados por el FMI es justamente avanzar con una mayoría popular muy fuerte, con una tradición de lucha por la soberanía, por la justicia social, etcétera, y que eso lo vamos a poder lograr a pesar de las dificultades que vamos a tener al recibir un gobierno con un país destrozado, ¿no? Y coincidís en que hay que ampliar, generar un marco de coalición amplia más allá de la diversidad para confrontar lo que son las consecuencias de estas políticas que implementó Macri y que nos van a tener bastante atados a lo que es el FMI, digamos. Bueno, Alberto y Cristina han coincidido en hacer un llamado general para un acuerdo social muy amplio que significa una coalición electoral lo más amplia que se pueda. Y allí se han producido, el acercamiento de muchos militantes de distintas trayectorias, distintas agrupaciones, y ha puesto un poco en una situación muy difícil a los que pensaban que la Argentina estaba viviendo una grieta. En realidad la grieta la Argentina la vivió desde 1810, claro. Porque cualquier país donde hay oprimidos y opresores, donde hay una minoría muy rica y una mayoría muy pobre, la grieta es inevitable, salvo que uno llegue a la conclusión, como lo dijeron hace un ratito por televisión el señor Bullrich, de que los argentinos deben acostumbrarse a vivir en la incertidumbre que no saben si van a alcanzar el sueldo al día 15 o al día 18, y que eso es hay un acostumbramiento necesario que es muy saludable, dice él, porque como él no lo sufre. Entonces los que no entiendan de que tienen que sumarse a esto, ya tienen su candidatura presidencial y su candidatura en la provincia de Buenos Aires, de un modo u otro, lo quieran o no lo quieran, por los motivos que lo hagan, están siendo jugando un papel de favorecer al gobierno, a la continuidad de un gobierno que ha endeudado el país, que ha achicado los ingresos de la mayoría de la población en un 20% como mínimo, y entonces que ha enfeudado la soberanía del país también, que otros 4 años de este tipo sería hundir a la Argentina en un estado de colonialismo empobrecido y arrasado con todas sus riquezas, ¿no? Los que no lo hagan serán responsables, ¿no? Yo creo que
se ha ofrecido en varias oportunidades la ampliación del gran frente electoral, ¿no? Pero hay algunos que tienen intereses particulares o que todavía dudan, ¿no? Norberto, Elizabeth Vega te saluda. Te hago una pregunta. ¿Modifica tu mirada en algún punto, tu análisis desde lo que es la historia, que un gobierno de estas características que vos describís, tan oligárquico, haya ganado por las urnas? Digamos, ¿cómo lo analizás? No, bueno, ha habido muchos factores, ¿no es cierto? Nosotros teóricamente, en un plano abstracto, sabemos que la mayoría populares conocen cuáles son sus intereses. Pero cuando se produce en un país un casi monopolio mediático que machaca todos los días sobre determinadas cosas contra sectores de la dirigencia popular, como se produjo en aquel momento, cuando se produce una situación internacional muy desfavorable, porque si bien la situación fue favorable para el gobierno de Néstor Kirchner al principio, se tornó muy desfavorable después de la crisis de 2008-2009, y esto dificultó mucho. Entonces ellos aprovecharon para escuchar los argumentos que escuchamos muchas veces. Hay que elegir a los ricos porque los ricos, como tienen plata, nos roban. Pero bueno, los ricos tienen plata y tienen una codicia infernal por la cual siguen robando, y han hecho lo terrible porque han recibido un país casi desendeudado, donde la deuda externa se había reducido al 7% de lo que era, y ya eso lo negociaron mal, y después que lo negociaron mal empezaron un nuevo endeudamiento que ha producido ahora que el 86-87% del Producto Bruto Interno es deuda externa, lo cual crea muchas dificultades, ¿no? Entonces, frente a esto, hay una permanente influencia de los medios de comunicación, televisivos, gráficos, radiales, donde la mayoría está en manos, por supuesto, de los dueños de la riqueza, lo que decía Jauretche. No hay libertad de prensa, sino libertad de empresa. La libertad es del dueño del órgano periodístico, ¿no? Entonces puede haber una confusión. Es necesario reconocer también que pudieron haber habido también algunos errores de parte del campo popular y nacional, que son inevitables porque Néstor Kirchner levantó el país desde la nada, improvisando, sin tener un equipo prácticamente, y consiguió crecer a tasas chinas en los primeros años, ¿no? Después se produce un proceso inverso donde muere Kirchner, muere también Chávez, que es una profunda herida también para toda Latinoamérica, y todo esto conduce a que se debilita el UNASUR, se debilita el CELAC, y bueno, y se empieza a mentir, y alguna gente empieza a tomar la mentira como verdad, y se ha mentido como nunca en Argentina, ¿no? Sí. Te quería hacer una pregunta, Norberto. Digo, ¿cuál puede ser algunas de las enseñanzas que nos deja la historia, digamos, para intentar, digo, porque el gobierno, primero eran los 12 años, después los 30, después los últimos 70 años, eran los causales de nuestros males, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la gente en términos de nuestra experiencia histórica, no solamente refutando esta caracterización, sino también pensando en un programa que podamos llevar adelante, actualizado de alguna manera, pero digamos recuperando las viejas tradiciones populares de gobierno en nuestro país? Lo que tenemos que decirle primero de todo es que este es un país empobrecido, pero no es un país pobre. Ha sido un país empobrecido porque ha sido desangrado permanentemente por los grandes poderes internacionales. Argentina fue una semicolonia británica, productora de carnes y cereales baratos, e importadora de artículos manufacturados para que no tuviera industria y pudiéramos hacer ese canje desde 1824 con el Petito Baring hasta el 17 de octubre del 45.
Ahí se produce un cambio rotundo y ahí es donde el neoliberalismo no funciona, ¿no es cierto? La mentira que dicen es que hace 70 años que funciona el populismo. En esos 70 años hubo el periodo del 45 al 55, hubo después medianamente algunas cosas del gobierno de Ilia, que no fue manifiestamente un gobierno proimperialista, pero que tampoco cubrió las necesidades que requería el país, y después el intento del 73. Pero en todo lo demás, los 70 años de que ellos hablan, no gobernó lo que ellos llaman el populismo, gobernó precisamente el neoliberalismo en todas sus formas, descarnadamente matando 30.000 compatriotas con la dictadura en 1976, o a través de otra metodología que también fue muy difícil, porque también provino de un gobierno militar con que Bárcena como ministro en la época de Onganía, y ahora con esta situación donde un grupo de grandes empresarios toma los ministerios que ellos conocen porque responden a sus empresas y endeudan el país para traer dólares del exterior, endeudar a la Argentina, y después hacer la bicicleta financiera, ganar intereses y girar ese mismo dinero a paraísos fiscales, que son donde el dinero no se sabe de quién es, no pagan impuestos. Y bueno, entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que haya trabajo, que haya consumo, que haya una elevación del nivel de vida de los jubilados, que terminemos con esta situación de que encontramos constancias de gente que come de la basura. Entonces, estas cosas tremendas, chicos que están desnutridos, comedores escolares por todos lados, donde la buena voluntad de alguna gente consigue que estos chicos sigan viviendo, ¿no? Cosas tremendas que estamos viendo, ¿no? Recordamos que estamos en línea con Norberto Galazo, ensayista, historiador, revisionista argentina. Norberto, hablabas hace un momento, decías que la grieta no es nueva, y mi pregunta también lo mencionabas a Jauretche. ¿Qué pensadores dentro del pensamiento nacional podrías recomendar, rescatar, para pensar esta etapa histórica que tenemos por delante, para recomendar? Bueno, como sabrás, nos siguen docentes, estudiantes de todas las universidades, de todas las disciplinas, y por otro lado también presentaste tu último libro, Germán Abdala. En este sentido te pregunto por qué la importancia de un libro sobre Germán en este momento. Claro, Germán es una figura singular. Germán era un tipo extraordinario, una transparencia, una rectitud, una limpieza, y un coraje para defender los intereses populares, porque mira que Germán Abdala vivió solo 38 años y tuvo 21 operaciones en esos 38 años, afectado permanentemente desde los años que lo tomó el cáncer. No obstante, fue al Congreso en silla de ruedas, y fue a la última reunión del CTA en silla de ruedas, y diciendo siempre, decía: a mí no me va a matar el cáncer, me va a matar la tristeza si ustedes no consiguen revertir esta situación, ¿no? Son figuras extraordinarias, como lo de Arturo Jauretche, que se jugó la vida siempre con su cuchillito bajo el brazo porque sabía que en cualquier momento iba a tener que sacarlo, y que nos enseñó a pensar. Mi generación enseñó a pensar Jauretche, Puigros, Ramos, Hernández Arregui, figuras que no aparecen por la televisión, no están en la televisión, y son muchas más, Astesano, Ortiz Pereira, son muchos que han aportado cosas, y que hay libros que hay que tratar de volver a eso, ese pensamiento, que ese pensamiento normal que tiene cualquier persona, que sin caer en el individualismo piensa primero qué es lo que están haciendo con él. Le implantan un sistema económico por el cual cada vez llega a la situación más cercana a tener que tener una comida diaria, porque no puede comer todo lo que es necesario, y vuelven enfermedades que ya se habían quedado en el pasado. Bueno, todo esto es necesario, especialmente por los jóvenes que no vivieron esos periodos, ¿no? Porque yo recuerdo que en el 2001, por ejemplo, una situación muy
muy difícil, pero también lo fue el 56, claro. También lo fue el 67 con la política de Krieger, que después él fue hombre del Fondo Monetario. Entonces, yo creo que hay que hacer una tarea, que es la que en determinado momento nosotros llamamos la batalla cultural, claro. Y que supusimos, erróneamente supusimos durante el kirchnerismo que le habíamos ganado la batalla cultural. Yo por lo menos era muy optimista respecto a eso porque por primera vez empecé a dar clases en facultades y por primera vez en día estaba en una conferencia en el Colegio Militar, en el Ministerio de Defensa. Pero nos equivocamos, la minoría oligárquica controlaba a través del apoyo de la embajada también de Estados Unidos los fuerza suficiente como para poder engañar a un sector de la población y poder quedarse y entonces empezar a destruir todo lo que se había hecho, ¿no? Una pregunta, Norberto, si bien es cierto que bajo el gobierno popular de alguna manera se amplificaba las voces y en esto de la batalla cultural, bueno, la revalorización de palabras como soberanía, justicia social, aquellas palabras que en nuestra historia nos dan el camino a seguir. Y si bien es cierto que, no era que éramos, no teníamos el consenso absoluto, digamos, y en esos pliegues fue avanzando la ideología neoliberal. ¿Qué te parece, digamos, ahora que es la inversa, ¿no? Que pareciera que por los medios de comunicación todos hay un fuerte consenso con las ideas individualistas y neoliberales, pero que sin embargo hay, yo creo que un espacio de resistencia que nos pone quizás mejor, que nos para mejor que en otras épocas, como en los 90, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Bueno, la misma radio de ustedes es un ejemplo de que las cosas están cambiando. Los periodistas, algunos, cuando ven avecinarse que cambia la situación política, empiezan levemente a ir torciendo sus opiniones tan contrarias al pueblo, tan despreciativas del pueblo. Ya no se escuchan las cosas que decía González Fraga, que decía estos empleados que querían, se creían que podían con su sueldo veranear, comprarse una moto, pero ¿dónde estamos? Y eso es privativo de la clase alta, ¿no? Entonces se cuidan de eso. Se cuidan también los jueces que están empezando a operar de manera distinta, porque ven que puede cambiar el viento. Todo indica que va a cambiar el viento. Pero no es necesario que ese viento sea un viento fuerte, que sea un viento proveniente de un gobierno que tenga un gran consenso popular, porque si no va a ser imposible tomar las medidas que hay que tomar, como por ejemplo terminar con el libre giro de divisas al exterior, que han desangrado al país, con una cantidad de miles de millones de dólares que se van todos los años, ¿no? Y tomar medidas también con respecto a las grandes empresas, no acuerdos amigables, sino que acuerdos amigables no los cumplen, entonces al día siguiente el acuerdo amigable levantan los precios, si se mueve un poquito el dólar levantan los precios. Y si la demanda está muy baja, igual levantan los precios lo mismo. Hay que tener determinación, ¿no? Claro, pero siempre vos en grandes movimientos nacionales aparecen algunos traidores, aparecen algunos muy moderados que no quieren peleas con nadie. Es el fenómeno que se ha producido. Fíjate que en Bolivia, por ejemplo, Paz Estenssoro fue el hombre de la revolución del año 52, que fue una revolución extraordinaria que liquidó a los dueños de las minas, estableció el sufragio universal, liquidó al ejército, y después el mismo Paz Estenssoro, 10 años después, estaba en la derecha. Bueno, tenemos algunos nortes y algunas certezas entonces en Latinoamérica donde podemos también, y nuestro propio proceso también, casi hasta en términos dialécticos, y toda la esperanza de que nuevamente el poder vuelva a manos del pueblo, ¿verdad? Yo soy totalmente optimista. Norberto, muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, gracias a Sos una ustedes. persona queridísima de la casa y siempre es un placer escucharte. Bueno, muchas gracias, saludos para todos, un abrazo para todos. Muchas gracias. Escuchábamos entonces a Norberto Galazo, recordamos que está los domingos de 10 a 10:30 aquí en Radio Caput con Galazo de Media Cancha. Y ahora sí, nos vamos a una tanda, vamos a escuchar un tema musical, Respect, de Aretha Franklin. La Universidad investiga. Y continuamos en esta noche, impresionante la entrevista que acabamos de tener con Norberto Galazo y ahora nos vamos a meter en otro tema también muy apasionante porque nos conectamos con la otra punta de nuestro país, desde Tierra del Fuego recibimos a Eliana Devia. Buenas noches, Eliana, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ahí? Buenas noches, le contamos a la audiencia que Eliana es miembro de nuestro gremio de base allí en Tierra del Fuego de AFUDI. Ella es abogada, socióloga, profesora de teoría sociológica y estudios en género en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, ¿verdad? ¿Estás allí? Sí. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Qué nos puedes contar? Súper de noche, imagino. Ya, súper de noche, muy frío, hace como 6, 7 grados bajo cero y estuvo nevando, así que la primera nevadita. Excelente, excelente. Ya qué lindo ver esas postales de nieve cayendo en nuestro país, es hermoso. Y les recordamos a la gente que en Tierra del Fuego nos pueden escuchar todos los martes por la FM 106.9. Liana, me acompaña aquí el secretario de prensa de la CONADU, Pablo Macía, que te saluda. Hola, Eliana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Queríamos hacerte unas consultas. Sabemos que formás parte de un proyecto de investigación que tiene como objetivo visibilizar el pensamiento de mujeres, tanto europeas como latinoamericanas, y que han contribuido a la conformación de la sociología como ciencia, ¿no? Un terreno no muy explorado. Y queríamos preguntarte, digamos, quiénes son esas mujeres que fueron descubriendo como fundadoras de la sociología distintas disciplinas desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Sí, bueno, un gusto a todos ahí en la audiencia. Sí, este es un proyecto que arrancamos muy a pulmón, como digo yo, un equipo que, bueno, reúne también docentes de la universidad y algunos estudiantes avanzados también de la carrera de Sociología. Venimos trabajando desde 2016, rastreando a algunas mujeres, ¿no? que entendemos formaron parte del nacimiento de la disciplina. En realidad la inquietud arranca a partir de repensar la práctica docente, es decir, nosotros tenemos toda una perspectiva de género, de colonial, entonces nos interesaba también incorporar algunas mujeres latinoamericanas. Por ejemplo, en Perú pudimos localizar a Clorinda Mato, que era una mujer de la alta sociedad de aquella época, también Soledad Costa en Colombia, algunas europeas como Flora Tristán, Marian Weber. Bueno, empezaron a sonar algunos nombres y la idea era, a partir de repensar la práctica, es decir, bueno, ¿qué es lo que estamos enseñando a las jóvenes generaciones de estudiantes de sociología sobre los orígenes de la disciplina? Entonces, pensando estas cuestiones, fue que empezamos a rastrear, bueno, no había mujeres, bueno, qué mujeres eran, quiénes eran, y eso fue lo que motivó, digamos, visibilizar quiénes eran primero, qué habían escrito, de qué maneras, porque muchas de ellas por ahí escribían en forma de novelas o ensayos, en forma de muchos con periódicos, ¿no?, que fundaban ellas mismas, donde, bueno, ahí volcaban todas sus críticas a estas nuevas sociedades que estaban naciendo. Tenemos que ubicar esto a mediados del siglo XIX, ¿no?, 1840, 1850, donde, bueno, la sociedad estaba cambiando. Y también rescatar un poco Latinoamérica, ¿no?, que tiene sus especificidades en cuanto a qué tipo de capitalismo, se incorpora toda la cuestión de las revoluciones por la independencia. Entonces muchas de las pensadoras latinoamericanas escribían, bueno, cuál debería ser el rol de la mujer en la nueva sociedad, ¿no? Independiente, libre, en estos nuevos estados-nación que se estaban formando en distintos países de Latinoamérica. Así que bueno, eso es un poco, digamos, lo que estamos trabajando desde el proyecto, y la idea, digamos, fue también modificar un poco el programa, la manera como se viene dando, digamos, esta teoría sociológica inicial, ¿no? Siempre ubicamos a los tres padres fundadores, ¿no? Karl Marx, Emil Durkheim y Max Weber, que si bien sin desconocer obviamente los aportes que han hecho, pero bueno, queríamos poner también, visibilizar a estas mujeres que pensaban y ponerlas en diálogo con ellos, porque eran mujeres que circulaban en ese mismo momento, incluso de nombre, o hasta se han citado en sus escritos. Entonces nos parecía interesante por ahí aportar esta voz y esta nueva mirada, ¿no? Primero porque las mujeres en el pensamiento de los tres padres fundadores, digamos, las mujeres como objeto de estudio, como problemática social, aparecen bastante poco o casi no aparecen. Entonces hay ahí también una cuestión epistemológica importante de, bueno, no reconocer al inicio de la sociología a la mujer ni como objeto de estudio sociológico, ni tampoco como sujeto, ¿no? Como sujeta de conocimiento. Así que eso nos parecía importante destacarlo, ¿no? Recuperar a partir de la investigación y también trasladarlo a la práctica docente, es decir, incorporar estas lecturas de las mujeres a los programas y también complementarlo y ponerlo en diálogo con las que ya conocemos, ¿no? De los varones. En revisar el suelo categorial desde que se parte en la investigación, el aprendizaje y en la docencia de la sociología, también lo que veo, a partir de lo que decís, es que encontraron distintas formas de hacer sociología por parte de estas mujeres, que tienen que ver, como bien decís, con cuestiones que tienen que ver con lo decolonial respecto de la cuestión latinoamericana, pero también respecto a distintos métodos o formas de hacer sociología, que no son los más sistematizados. ¿Es correcto lo que digo? Sí, es totalmente así. Ellas, digamos, llevaban libros íntimos, libros de viaje, ¿no? Diarios de viaje, donde ahí vuelcan imágenes de la sociedad de su época que son muy interesantes, como verdaderos libros o notas de campo, ¿no? De observación que uno hoy, ¿no? Puede, digamos, contextualizar y
conceptualizar como observación de campo, participante, no participante, en esto de las técnicas de metodología, pero que sí tienen ahí una cuestión muy interesante, de mucha crítica, ¿no? Porque también escribían desde los periódicos, esto de las corresponsalías, de criticar, de denunciar, ¿no? La cuestión de la situación en la que estaba la mujer en ese momento, ¿no? De explotación, incluso acá en Latinoamérica la cuestión de la mujer negra, la cuestión de la mujer indígena, ¿no? Los abusos particulares que había sobre estas mujeres, que era mucho más, se sumaban, ¿no? En esto que nosotros las feministas llamamos la interseccionalidad, ¿no? Se iba complejizando mucho más el sistema de denominación en Latinoamérica que el que uno veía en Europa. Entonces eso está en las imágenes que ellas transmiten de lo que describen, y eso es muy interesante. En parte algunos autoras también que nosotros abordamos, justamente ponen como esta nueva o esta forma diferente de escribir y de mirar la realidad como uno de los factores también que hace que esto que decía ahí tu compañera de que no esté tan sistematizado como ya asocian sociología, era una de las cuestiones que se les criticaba, ¿no? Porque, bueno, eran poco objetivas, poco sistemáticas. Bueno, pero era una de las cuestiones. Pero no, lo interesante que rescatan en la investigación es que avanzaban sobre otros temas que no eran los clásicos temas de las consecuencias sociales de la revolución industrial, sino también otras cuestiones, ¿no? Como las que estás planteando. Sí, igual eso es relativo, porque ellas también miraban mucho cuál era en qué situación estaba la mujer frente a esta sociedad capitalista que cada vez avanzaba más y más, y así se plantean, por ejemplo, cuestiones sobre la prostitución, ¿no? Sobre no sé, Flora Tristán tiene un capítulo precioso sobre las mujeres públicas, en qué condiciones lo ejercían, ellas veían un aumento en esa problemática que estaba asociada al aumento de los efectos que producía de desigualdad social el nuevo sistema capitalista. Entonces, digamos, ellas reflexionaban sobre eso, pero por ahí ponían más el foco en el lugar de la mujer, en la situación, en qué condiciones afectaba particularmente a eso, y algo por ahí que tenían todas en común era ver a la educación como una herramienta de transformación social. Eso está como aparece en todas, las europeas, en las latinoamericanas, digamos, eso es bastante interesante el valor que ellas le daban a la cuestión de la educación como herramienta social. Sí, tengamos en cuenta también que el acceso de la mujer educadora capaz que era una vía como mucho más, digamos, en este contexto y con todo este enfoque interseccional que mencionabas, por supuesto, ¿no? Sin dejar de lado eso, digamos, la educación podía ser una vía de acceso para poder no solo producir, sino transmitir estos conocimientos. Sí, total, ellas digamos, son muy conscientes, cuando uno las lee, son muy conscientes de que todo el tiempo tienen que estar justificando que ellas tienen iguales capacidades intelectuales que los varones, digamos, hay toda una discusión ahí desde lo biológico, y dice, bueno, sí, claro, no hay grandes nombres de mujeres en determinadas profesiones y en la universidad, pero también porque no han sido educados para eso, ¿no? Entonces ahí hay como un nudo es una condición de posibilidad de la educación, pero ellas entienden muy bien que la educación que ellas recibieron pueden ser un freno también. Claro. Digamos, eso lo tienen, ¿no? Es ese juego allí entre, bueno, es un freno para que las mujeres puedan, la educación que se les daba en ese momento, ¿no? Piensen que las mujeres no iban a la escuela, muy pocas podían acceder a la universidad. Sí, estaban destinadas a determinados oficios y quehaceres domésticos, relegados a la vida privada. Claro, eran educadas para eso, ¿no? Para ser buenas hijas obedientes, o para tener una carrera académica y una investigación y demás. Eliana, hay algunas, sí. No, que hay algunas de estas pensadoras que pudieron acceder a la universidad, ¿no? De las que hemos relegado, pero bueno, son las menos, digamos, son muy poquitas. Sí. Eliana, quería llevarte a esta misma cuestión, pero en términos más del presente.
has participado en un proyecto de investigación sobre violencia de género en Tierra del Fuego, ¿es así? Y preguntarte, bueno, cuáles son algunos de los resultados de ese trabajo. Sí, nosotras, bueno, con las compañeras estuvimos, bueno, en Tierra del Fuego, la universidad, como ustedes saben, es bastante reciente, así que todos los equipos estamos como realizando las primeras investigaciones de tenor académico, ¿no?, sobre distintas problemáticas. Lo nuestro era un trabajo que quería analizar, digamos, el grado de aplicación de la ley nacional, ¿no?, la Ley de Protección Integral, que está vigente en nuestro país desde el 2009. Entonces queríamos ver, bueno, qué cuestiones se cumplían o no de la ley desde la elaboración y de la implementación de políticas públicas en materia de género. Entonces, particularmente en violencia, ¿no? Entonces analizamos un poco las 6 modalidades, ¿no? Violencia doméstica, mediática, etcétera, y tratamos de hacer una muy inicial y preliminar investigación sobre eso. Una de las cuestiones que más nos llamó la atención es que si bien hay una adhesión obviamente de la provincia a la ley y se avanzó mucho en cuanto a ampliación de derechos y de sanción de normativa, todo eso está muy enfocado a lo que es la atención primaria de la violencia, es decir, bueno, ya cuando sucedió, ¿no? Es decir, ya cuando la violencia ya fue ejercida, bueno, se están implementando algunos dispositivos para, ¿no?, canalizar denuncias, contener en los primeros momentos, pero bueno, digamos, todavía resta, como en todo el resto del país, ¿no?, pensar políticas más que tengan que ver con la prevención y con tratar, digamos, de neutralizar un poco esas situaciones de violencia en otros momentos, exactamente. Más críticos, digamos. Bien, Eliana, ha sido un gusto, se nos fue el programa, ha sido un gusto conversar contigo, conversar desde Tierra del Fuego. No sé cuántos grados deben hacer allá, más o menos. Y estaba haciendo bajo cero, la verdad que estaba haciendo bastante frío. Bueno, te enviamos un saludo grande de allá, es tu investigación, que sigas avanzando porque es muy importante para todos, para todas y para todes. Bueno, muchísimas gracias ahí y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablábamos con Eliana Devia de AFUDI y se nos terminó el programa, Pablo. Sí, rapidísimo. Pasó rapidísimo, muy buen programa. Bueno, gracias Mariana del otro lado, gracias Luis Javier, gracias Pablo Macía y nos encontramos en un nuevo programa de CONADU al Frente, tu programa, el programa de la docencia universitaria. Un árbol como un aire lento y bello